Doctor Jaime Céspedes es médico pediatra egresado de la Universidad Javeriana de Bogotá. Estudió posgrado en nutrición clínica y tecnología informática en la Universidad de Uppsala en Suecia. Es el actual director del Hospital Pediátrico de la Fundación Cardioinfantil e Instituto de Cardiología. Él es profesor clínico principal de la Universidad de La Sabana de Bogotá, director de posgrado de pediatría y profesor distinguido de la Universidad de Rosario de Bogotá, ex vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría, director del Grupo de Investigación de Pediatría de Conciencias, Investigaciones y Publicaciones en Hábitos Saludables para la Vida. Bueno, con tamaño de vida, creo que estamos absolutamente dispuestos a no perdernos una sola palabra de toda la charla, doctor. Los dejo con la doctora Sandra Zambrano, nuestra colega y amiga que va a moderar el resto de la charla. Y le entrego la pantalla, doctor, y nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias a tan querida Sociedad de Pediatría de Caquetá, tierra paradisíaca que atrae a quienes no han ido allá. Yo fui por primera vez hace un año y quisiera volver cuando se pueda. A todos los que me escuchan, mil gracias. Presentaron lo que hago, pero en realidad soy un ser humano dedicado al servicio de los niños. Soy padre, soy esposo, soy abuelo. Me encanta lo que hago y voy a tratar el tema de hoy, que cuando Sandra me preguntó de qué íbamos a hablar, pues yo le dije, bueno, pues hablemos un poquito del confinamiento y cómo afecta a los hijos, pero realmente quiero plantearme una pregunta de investigación, como la que ustedes ven anotada, y qué efectos psicoemocionales tendrá en nuestros hijos. Y primero, pues no tengo ningún conflicto de interés por declarar, así que esta charla la he hecho físicamente por el agrado al tema. Voy a desarrollarlo de la siguiente manera. Hablaremos un poquito de la enfermedad. Daré algunos antecedentes que me parecen cruciales para poder entender esta enfermedad, así que lo centraré mucho en el modelo de ecobiodesarrollo. Daré también algunos conceptos muy importantes de lo que es el estrés. Luego hablaré un poco del impacto de la cuarentena, con la revisión de la evidencia, que es poca y no es que sea de muy alta calidad, pero pues hay algo que nos está mostrando, tanto internacional como colombiana. Y dar algunas conclusiones de esas revisiones en el impacto de la salud física y mental, y después hablaré un poquito qué podemos hacer. La enfermedad COVID-19 es catalogada como un desastre biológico, y en esta presentación ven no solamente los actores, sino los canales que hace cada cual. Por un lado está la enfermedad per se, que afecta al individuo, a su familia. Si somos el personal de salud, pues los que tendremos que manejarla. Pero por el otro lado está la epidemia como tal, el gobierno con todas las regulaciones, las medidas de aislamiento y distanciamiento y cuarentena, que afectan obviamente a la población, y todo lo que son la información de los medios, que hay veces hay información y desinformación, lo que se llama infomédica, y finalmente todo eso va a generar un impacto psicoemocional en la población. En esta población acá yo me voy a centrar fundamentalmente en lo que es temprana infancia, preescolares y la primera parte de la adolescencia. Cuando uno habla de la pediatría y la ciencia básica de la pediatría, es bueno retomar el modelo ecobiodesarrollo, y quisiera llevarlos a ustedes en este cuadro tan importante, donde entendemos que tanto la salud
tiene un componente biológico y en ese componente biológico hay unas adaptaciones fisiológicas, pero también hay unos disruptores. Hay un componente ecológico donde están los ambientes sociales, físicos, y todo eso redunda en una persona y en su desarrollo, en donde está la capacidad de aprendizaje, el comportamiento y su propia salud. El ambiente va a interactuar con la parte biológica a través de la epigenética, y esa parte biológica a su vez va a responder a todos los efectos que va a tener a través de la neurociencia. Y todo esto va a afectar el desarrollo, el aprendizaje y el lenguaje. Y lo vamos a ver a lo largo del ciclo de la vida. Un poquito más en detalle, cuando uno mira esa parte genética de la persona, habla fundamentalmente del DNA, donde ya venimos generación tras generación con una carga genética que se va a replicar, pero que en la medida en que uno está expuesto a un ambiente, a unos patrones de crianza, esos patrones de crianza que pueden ser muy saludables o no saludables, pues van a generar toda una serie de cambios que van a alterar el DNA en su metilación, y eso va a generar lo que llamamos la epigenética, cambios epigenéticos que se van a postergar generación tras generación y va a ser determinantes del comportamiento humano. Cuando uno mira los estilos de vida saludable o el desarrollo humano saludable, de acuerdo a la concepción de Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, vemos en esta gráfica toda la parte saludable hacia arriba y hacia abajo todo lo que nos genera a nosotros efectos negativos, y aquí está el ciclo de vida. Un poquito en detalle ustedes van a ver que la parte materna o perinatal, ¿sí?, pues va a tener una serie de factores que la alteran, que son bien conocidos por nosotros y hacen parte de las rutas integradas de manejo del Ministerio de Salud en lo que se llama la ruta perinatal, y también de unos objetivos de desarrollo sostenible como es tener partos a término y adecuados. Y vamos a tener una serie de factores de riesgo como está el bajo peso, la prematuridad, pero también vamos a tener toda una serie de factores positivos que van a contrarrestar estos negativos, y es lo que va a hacer que el ser humano tenga una trayectoria saludable a lo largo de su vida. Al nacer el niño, pues no solamente las inmunizaciones, sino viene mucho lo que es el soporte de la familia, la escuela, la educación en esa primera infancia y adolescencia. Vamos a ver si... Esa serie de factores de riesgo que estaba hablando van a afectar o se van a percibir por estructuras del cerebro, y es lo que llamamos nosotros eventos mayores en la vida, que pueden ser o del ambiente, a nivel del trabajo, a nivel de la casa o en el vecindario, o a nivel personal porque hay trauma o abuso, que finalmente van a afectar estructuras del cerebro que nos van a permitir una serie de respuestas de comportamiento que puede ser alistamiento para la pelea o para la huida, y desencadenan comportamientos humanos que van a repercutir en la alimentación o en hábitos no saludables como es el fumar, la toma de alcohol o ejercicio o no ejercicio. Igualmente, el cerebro va a tener una serie de respuestas fisiológicas y una carga que el organismo mismo va a permitir una adaptación.
Y esta adaptación a estos eventos es lo que se va a transferir en los genes o en el desarrollo. A nivel de pediatría, cuando hablamos específicamente de un niño, pues conocemos muy bien los estresores clásicos como es el abuso, la negligencia o el estado de miedo crónico, pero otros como son los desastres naturales como el que nos está ocurriendo, los accidentes, la violencia o la enfermedad crónica o discapacidad. Y a nivel de los hogares, pues la disfunción del hogar, el abuso de sustancias, la violencia doméstica. A esto se expone un niño. Cuando se expone un niño, va su organismo a desarrollar lo que nosotros llamamos el estrés. Y lo catalogamos como estrés positivo, tolerable o tóxico, dependiendo de la duración, de la severidad, de los mecanismos emocionales para amortiguar estos efectos y del tiempo en donde ese estrés afecta a este individuo. Así entonces, un estrés positivo puede ser que en 2 minutos anteriores no podía pasar yo la diapositiva y pues obviamente tuvo una descarga yo de las suprarrenales, pero rápidamente hubo un amortiguamiento. Un estrés más tolerable puede ser el que Sandra tenía antes de llegar acá, porque llegó el paciente y no lo pudo atender, pero ya se le olvidó porque está oyéndome la charla, entonces ya fue suficiente y ya su organismo pudo compensarlo. Pero un estrés tóxico es aquel que es sostenido, es severo y en donde la capacidad amortiguamente es insuficiente y el organismo como tal no alcanza a volver a la línea basal. Es decir, no se alcanza otra vez la alostasis, lo cual va a generar cambios en la estructura y en la función del cerebro, cambios epigenéticos y cambios en el organismo y en el comportamiento, dependiendo de los contextos en que estemos hablando. Ese estrés, cuando ya nos precisamos un poquito más, lo vamos a ver a nivel de la corteza prefrontal o del hipocampo, que son las dos estructuras cerebrales que perciben esto y finalmente transmiten un mensaje a la amígdala, otra estructura cerebral, y al hipocampo. Y discúlpeme si hablo así porque hay pacientes también y hay médicos. Ese hipocampo, vía simpática o parasimpática, va a secretar estas dos hormonas que son el cortisol y la norepinefrina a los órganos blanco. Y vía pituitaria, pues vamos a producir en corteza adrenal, pues cortisol. Un poquito más en detalle, cuando uno mira ya los mismos efectos, entonces vamos a ver el estresor que va a afectar la amígdala vía hipotálamo, pero igualmente va a afectar otras glándulas en donde vamos a tener efectos sobre el corazón, el pulmón o el intestino. Ese cortisol igualmente va a generar cambios metabólicos a nivel de tiroides, de insulina y cambios a nivel del sistema inmunológico. A ver, pues aquí, ¿dónde voy? Acá. El estrés tóxico, entonces, altera la homeostasia del organismo, los niveles de amortiguamiento o buffering del organismo y va a tener efectos a largo plazo. Existe otro tipo de estrés también que va a generar una serie de efectos psicosociales y es dependiendo de la estructura social del individuo. Cuando hablo aquí de la estructura social, estoy hablando de la estructura económica, de la educación, de la raza, del vecindario donde pueda vivir la persona. Esto va a generar niveles de adversidad y niveles de estrés tóxico que dependen mucho de la intensidad de la adversidad, que puede ser abuso o negligencia, o la naturaleza de los cuidadores
o de las redes de apoyo sociales o de la comunidad que existan. Estos niveles van a generar, como dije, los cambios genéticos que finalmente alteran el cerebro y el desarrollo del cuerpo y generan una capacidad o alteran la capacidad de regulación que puede generar alteraciones cognitivas, es decir, la capacidad de aprendizaje del lenguaje, que es uno de los parámetros que más se toma en este sentido, y muchos estudios nos hablan de cómo niños en estas condiciones de adversidad pueden tener 10.000 palabras a los 4 años comparado con 45.000 palabras que pueden tener personas que han estado expuestos a otros ambientes más favorables. Y se ha medido ya también cómo estas personas en ambientes positivos pues tienen un comportamiento académico mucho mejor y obviamente su nivel de éxito profesional es mayor. Ya cuando entramos a la cuarentena, son pocos los estudios, pero realmente en este artículo de Lancet muy reciente, se recopiló toda la evidencia que había sobre los efectos de la cuarentena y eran pocos los estudios que hablaban de esto y sobre todo en pediatría la razón es sencilla. Los niños pues no padecen con mucha frecuencia de esta enfermedad. Así que parte de esa revisión tuvo que mirar cuáles eran los efectos de cuarentena en epidemias anteriores, en el ébola, en el SARS, y se fue hacia atrás para ver qué se había aprendido. Y mucho de la literatura y la calidad de investigaciones, pues fundamentalmente son encuestas que se hicieron. Pero hay varios emociones o sentimientos que van a predominar, como es la ansiedad, que puede llevarnos a la angustia y finalmente a la depresión. El Observatorio de la Infancia de Andalucía es uno de los entes que ha estado vigilando la epidemia y nos hizo varias encuestas a los padres donde se preguntó qué elementos del confinamiento estaban amenazando la salud de los niños y encontraron que las condiciones del hogar eran unas que podían afectar positiva o negativamente, pero se dieron cuenta que había alteraciones importantes en la alimentación, en la exposición a la pantalla y en la actividad física. E igualmente, a través de encuestas de percepción de los padres, que fueron los que respondieron, la salud emocional y la calidad de vida se vio afectada y nuevamente el tiempo de pantalla, el ejercicio físico y la alimentación fueron 3 grandes componentes muy afectados. La UNICEF en Argentina hizo también una encuesta donde nuevamente encontró la alimentación y las alteraciones de sueño como parte fundamental de los efectos de la pandemia en los niños, pero también encontró una comunicación. Uno de los componentes importantes es el sacar a los niños después de cuarentena, cómo lo percibieron ellos, y esto les muestra que obviamente lo percibieron de una manera muy agradable. Y aquí estoy dando un pequeño detalle de las cosas que podemos hacer. Pero volvamos a la revisión de la literatura, y como les dije, en la literatura no necesariamente hay evidencia científica de qué está pasando en la actualidad, sino a través de encuestas y son todos estudios observacionales. Pero en este estudio que se dio después del tsunami en el 2004, nos muestra cómo el estrés postraumático es directamente proporcional en los niños con los padres. Es decir, que cuando un niño está expuesto a estrés postraumático de los padres, hay una relación absolutamente directa. Los niños van a responder de una manera muy homogénea al nivel de estrés que estén manejando los papás. Y hace poquito, en esta semana, salió un estudio, una encuesta nacional en Estados Unidos,
donde más o menos corrobora que el estado emocional de los niños está directamente proporcional al estado emocional de los padres. Brooks, quien con su equipo hace la revisión de la literatura, nos empieza a mostrar cómo hay una serie de emociones que empiezan a salir a flote y a predominar, como es la ansiedad, la ira, los trastornos del sueño, la depresión y el síndrome de estrés postraumático. Pero de toda la revisión que hace Brooks, cita a 3 estudios fundamentales, uno en China, otro en España, Italia y otro en Italia, en donde el estudio en China es sobre 320 niños de 3 a 18 años y esa encuesta en línea basada en la DSM-5, fundamentalmente dirigida a ansiedad y estrés. Y encuentra que el miedo a contraer la infección es uno de los grandes hallazgos, la falta de atención, la preguntadera o el preguntar persistentemente, el aferramiento al cuidador, la irritabilidad, son hallazgos bastante comunes. Orgelis, en España e Italia, en una muestra un poquito mayor de 1.143 niños, hace una encuesta a padres con 4 o 5 variables, que son las sociodemográficas, a las que ustedes ven acá, y nuevamente habla de dificultad para concentrarse, aburrimiento, irritabilidad, inquietos, nerviosismo, dependientes, ansiosos, tristes, temerosos, miedo y que come un poquito más. Pisano en Italia hace una encuesta un poquito mayor, casi con 6.000 niños, en un cuestionario que investiga fundamentalmente el comportamiento en 3 aspectos: la regresión, el oposicional y la capacidad adaptativa, y encuentra que el dormir otra vez con los padres, específicamente en los más jóvenes, se da con frecuencia, pero empieza a ver la enuresis como uno de los factores importantes que se empieza a percibir, regresión en el vocabulario y los temores o la ansiedad como algo muy particular en el grupo de 5 a 6 años. Un comportamiento oposicional, es decir, mayor irritabilidad, intolerancia a las reglas, caprichos y demandas, cambios de humor continuo, problemas de sueño y nerviosismo, pero también encuentran, y curiosamente, que los niños tienen mayor capacidad adaptativa. La pandemia con mayor tranquilidad, son un poco agresivos, sobre todo mayores de adaptarse a las restricciones de la pandemia. Empezaron a encontrar cierta apatía para jugar o estudiar. Efectos tiene por estudios, doctor. La publicación de los dos. Y Sandra, a alguien que tiene varias publicaciones. Todas están de acuerdo. Sí, doctor, pedimos el favor a las personas asistentes, a los que nos acompañan, de silenciar el micrófono. Muchas gracias. Sí, tienes abierto el micrófono y se está dando un retorno. El Instituto de Neurociencias de Colombia hace igualmente una encuesta telefónica a 1.044 niños sobre el impacto sobre nuestros niños y encuentra que el 88% de ellos presentan signos relacionados con la salud mental y el comportamiento. Y lo comparan un poquito, lo comparan con los hallazgos internacionales de China, pero nuevamente salen a relucir más o menos los mismos problemas que estaban presentando y reportando tanto en Italia, España como en China, en donde encontramos problemas para levantarse, contesta fuerte o grosero, se frustra con frecuencia, se aburre con facilidad, y en este orden van a ver los comportamientos. En esta tabla ven ustedes que está discriminada un poquito por edad, y ven, por ejemplo, aquellos de mayor edad, cómo tienen cambios en el apetito,
o tienen problemas para dormir o levantarse, o se aburren con facilidad, mientras los niños de 8 a 12 años les cuesta concentrarse, se aburren o contesta fuerte o grosero. Es decir, los comportamientos de los niños son muy a la par de su desarrollo de acuerdo a la edad. Como les decía, mucho de lo que se sabe no es por investigación durante esta epidemia, sino por investigaciones que se han hecho antes ante pandemias anteriores o ante confinamientos anteriores. Y de ahí, Brazeldel hace una revisión también de la literatura y nos saca esto que se llama la hipótesis de días estructurados, en donde los voy a llevar con que hacia arriba está el día normal del colegio y hacia abajo está el día de vacaciones en los veranos o en un domingo, lo que pasa a nivel de actividad física, a nivel del tiempo en pantalla y a nivel de la dieta. Y los efectos que va a tener sobre el índice de masa corporal o el fitness cardiorrespiratorio. Obviamente, el tener un día estructurado en el colegio, que implica una levantada temprano, muy regulada, con una actividad muy regulada en el colegio, en donde la actividad de pantalla, la actividad física y la dieta también son reguladas, y la hora de dormir es bastante estructurada. Los días dominicales, festivos, todo esto se altera, que es parte de lo que también se está viendo, es decir, se prolonga el sueño en el día, con levantadas que pueden llegar hasta las 10 de la mañana, pero acostadas que pueden darse hasta las 11 o 12 de la noche, y obviamente con disminución en la actividad física, alteración en la dieta e incremento en el tiempo de pantalla. Con esta investigación, entonces, nos da un panorama de qué es lo que puede pasar con los niños en confinamiento. Y se resume así, pues son menos activos físicamente, tienen más tiempos de pantalla, van a tener patrones de sueño irregulares, no van a tener una alimentación saludable, pueden incrementar el peso, van a perder el fitness cardiorrespiratorio, y lamentablemente estos efectos pueden ser peores en la medida en que el confinamiento se limita solamente al hogar y se extiende en el tiempo, y donde las actividades al aire libre se limitan y donde hay poca interacción con amigos de la misma edad, lo cual es uno de los factores que ya voy a mencionar como cosas que podemos hacer. El miedo, la ansiedad y la regresión hace parte de los comportamientos que un niño de 5 a 6 años puede tener. Y esto está expresado en el aferramiento que pueden tener estos niños por pensamientos, que es donde tenemos que tratar de mirar, es decir, ¿qué estará pensando el niño? ¿Cuál es ese pensamiento que lo hace temer y que se expresa en una acción de buscar la seguridad en su mamá, o de no ir a determinados sitios, o de cerrar la puerta de un cuarto o de esconderse? Aquí es un comportamiento normal de la infancia, pero que se ve acentuado por lo que estamos viviendo y quizá por las noticias que se están teniendo o por lo que los adultos estamos hablando. Y parte del ejercicio que tenemos que hacer es tratar de siempre preguntarnos qué estará pensando ese niño. La exposición a los medios sociales se ha incrementado de manera sostenible. Y si bien puede haber efectos positivos, como por ejemplo todo el tema de educación, lamentablemente esto requiere de regulación y de mucho control y monitoría por parte de los padres, porque lamentablemente cada foto que se suba de un niño puede tener fines comerciales para personas y puede ser utilizado adversamente.
Y sabemos que esa exposición lleva a estos niños a alterar su autoestima, a tener alteraciones en su bienestar y comportamientos riesgosos, alterar su sueño y su salud mental y la vida social también. Pero peor son las autolesiones y el comportamiento suicida. Una de las temas que más me ha llamado la atención en estos días, en que revisamos los pocos pacientes que van a urgencias, pero casi todos los días estamos teniendo un adolescente de 13 a 16 años con intento de suicidio. Y muchas veces es por el aburrimiento, pero también aquí tenemos un elemento muy importante. La estigmatización y el miedo que una persona puede tener por tener el COVID es otro de los grandes problemas sociales que se han presentado a lo largo de la historia. Cuando hablo a lo largo de la historia, me refiero a mucho atrás de los leprosos, de la lepra, o más recientemente como los pacientes que tuvimos con SIDA o con H1N1 o con el SARS, enfermedades que generaron en toda la comunidad un rechazo que se expresa en diferentes comportamientos como los que ustedes ven acá: el pánico, la ansiedad, comportamientos obsesivos, el acaparamiento, la paranoia y la depresión, el estrés postraumático, la histeria masiva, el miedo al aislamiento, la marginación social y económica. Por ejemplo, el retraso en la atención médica nos ha golpeado mucho. Y nos ha golpeado mucho porque los pacientes, por temor a ser juzgados, no consultan. Y eso es la razón por la cual nos han llegado muchas enfermedades agudas complejizadas, es decir, una apendicitis que se volvió una peritonitis, o una diabetes que llegó en shock, o en una cetocidosis diabética con compromiso cerebral importante. Y todo porque las personas quieren simplemente ocultar la realidad, y obviamente esto está generando interferencia en sus relaciones sociales. ¿Qué podemos hacer en esta jaula en que nos encontramos, tanto adultos como niños? Nuevamente aquí vuelvo un poquito a la respuesta neurobiológica y vuelvo a mis famosas estructuras del cerebro, a la amígdala, pero en esta ocasión esa amígdala, que es estimulada de una manera positiva en la parte posterior de la pituitaria, pues va a producir una serie de hormonas como son la oxitocina, la dopamina o la serotonina, que van a tener unos efectos más positivos sobre corteza prefrontal e hipocampo en lo que llamamos un comportamiento adaptativo del ser humano. Aquí está la parte contraria. Y de esto es lo que necesitamos. ¿Cómo se da esto? A través de lo que se llama relaciones seguras, estables y saludables. Esas relaciones seguras, estables y saludables se nos van a presentar en el ciclo de la vida, en lo que se llaman el yin y yang de el crecimiento de los niños. Aquellas que protegen el cerebro las ven afuera, que son todos los amortiguadores sociales y emocionales que nos llevan a desarrollar habilidades adaptativas que a su vez nos generan más amortiguadores sociales. Y abajo van a tener ustedes toda la parte del estrés tóxico y las habilidades que no son adecuadas. En la primera parte está la protección del cerebro, y en la otra parte está cómo desarrollamos nosotros habilidades para poder mejorarnos en nuestro comportamiento y en nuestro relacionamiento. Esto lo conocemos como el modo de sobrevida de los padres, donde en la primera etapa el papá pues tiene que proveer sus necesidades básicas, y si esas se proveen, pues probablemente va a generar un modelo de relacionamiento
que va a dar unas relaciones muy estables, seguras con el niño, y eso a su vez genera en el niño unas relaciones estables que van a promover su desarrollo, la capacidad de jugar, dándole creación de habilidades nuevas y siendo la base y el fundamento de todas sus habilidades emocionales, sociales y de lenguaje, como venía diciendo, y su capacidad de poderse adaptar y generar apego con sus padres, lo cual genera otra vez este ciclo. Esto es lo que en la Sociedad Americana de Pediatría conocemos como el ciclo de la vida y lo que buscamos que todo niño desarrolle a lo largo de su infancia. La conducta humana, hay dos personas que han estudiado mucho cómo cambiarla. Uno es Bandura, un brasileño que trabaja en el Departamento de Psicología de Stanford, y él lanzó lo que es la teoría social cognitiva, y Prokasha habló de los modelos de cambio en el modelo transteórico. Esos modelos de cambio se definen como la parte precontemplacional, la contemplacional, la determinación, acción y mantenimiento. Voy a explicarles un mejor con mi propia vida. Yo obviamente he enseñado estilos de vida saludables desde hace mucho tiempo. Llevo ya 10 años en esto y sabía que tenía que bajar de peso y hacer ejercicio, porque conocía perfectamente las consecuencias de eso, pero sabiendo las consecuencias, no había tomado la determinación de hacer ejercicio y el moderarme en mi alimentación, hasta que empecé a tener ya efectos sobre mi salud, y cuando eso ocurrió, pues tomé la determinación de que tenía que hacer actividad física y modular mi alimentación. Eso se llama la acción. Y esa acción me permitió pues disminuir de peso y hacer ejercicio absolutamente todos los días, casi 1 hora, y esto es lo que me permite hacer mantenimiento. Estas fases de la conducta humana quisiera que las tuvieran en cuenta, porque son las que nos van a permitir a nosotros primero comprender el comportamiento de un niño que está en pataleta, que está en berrinche, que está, ejemplo, temeroso o ansioso, y poder nosotros considerar, perdón, no me devuelvo. Poder nosotros considerar, en lo que antes les decía, a qué corresponde ese miedo. No simplemente juzgar ese miedo, sino tratar de entender por qué el niño está con miedo, por qué está ansioso. ¿Será que hemos hablado en casa sobre la muerte de una u otra persona? ¿O será que ha visto mucha televisión y ha visto todos los noticieros? ¿Será que no hemos monitoreado o regulado las noticias? ¿O será que le tenemos que dar un poquito mayor explicación a lo que estamos viviendo? Y la parte compasiva quiere decir ser capaces nosotros de poder perdonar el comportamiento, de poder, una vez entender el comportamiento, permitirle al niño generar otro tipo de acción. Y ese tipo de acción, para generarla, pues primero tenemos que tener esa comprensión del comportamiento, y en el cambio del comportamiento, pues fomentar los comportamientos deseados y tratar de desalentar los no deseados. Si vemos que el niño va al supermercado o nos acompaña y hace una pataleta, de pronto tenemos que obviar esa exposición a esos ambientes y tratar de favorecer ambientes donde el niño se sienta cómodo. El modificar el antecedente implica que todos los factores que en un momento dado desencadenan el comportamiento tenemos que tenerlos en mente. Y al tenerlos en mente podemos analizar detalladamente qué es lo que podemos hacer para finalmente
modificar la consecuencia. Esa consecuencia va a implicar que nosotros como cuidadores veamos el problema de una manera diferente. Al verlo de una manera diferente, probablemente vamos a fomentar un comportamiento deseado en el niño y el niño igualmente va a generar ese comportamiento adecuado. Traigo también a colación parte de lo que podemos traer para poder abordar mejor a nuestros niños durante esta pandemia. Y esto tiene que ver con las estrategias de promoción de la salud que ya han sido probadas y que al final lo que hablan es que tenemos que integrarnos todos. Cuando hablo de todos, estoy hablando de la comunidad, estoy hablando de la familia y estoy hablando de la persona, y que hay áreas que tenemos que generar mucho más énfasis. Obviamente aquí está en primer lugar, y voy a resaltar la educación como uno de los elementos más importantes, pero está la educación física y la actividad física, la parte nutricional, los servicios de salud, la parte de asesoría social y de psicología, el ambiente emocional y social en cada una de las comunidades, el ambiente físico, la bienestar del empleado, el compromiso de la familia y de la comunidad en torno a la salud del niño. Esto se conoce como la estrategia de todo colegio, todo comunidad y todo niño. Y buena parte de lo que voy a decir es porque durante los 10 últimos años he dedicado mi vida a la promoción de estilos saludables, y mucho de lo que a continuación voy a decir pues hace parte de ese aprendizaje y de esas lecciones que he tenido. Nosotros arrancamos a trabajar con niños de 3 a 5 años en el 2007, y de esos 3 a 5 años, siguiendo la teoría social cognitiva, simplemente y a través del modelo les enseñamos a los niños a cultivar o a generar un encantamiento con las huertas y con las verduras, y cocinar. Cocinar no era parte de una actividad harta, sino de un juego más, y aquí estoy dando varias claves de lo que podemos hacer, y es hacer todas las actividades como unas actividades lúdicas. En nuestras investigaciones, que aquí las tengo reseñadas, nosotros pudimos establecer cambios en los conocimientos, en las actitudes y en los hábitos frente a la parte de actividad física, alimentación saludable y cuidado de la salud en cuanto a autocuidado. La alimentación también se volvía un momento de fiesta, y obviamente en clase con los profesores pudimos hacer esto. Y esto persistió casi 7 años, cuando pudimos seguir esta cohorte y podernos darnos cuenta que en la medida en que intensificamos estas actividades, logramos esos resultados. Volvamos un poquito a la revisión de la literatura. ¿Y qué nos dicen? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para abordar esta pandemia? Y colocan aquí, como les decía, la parte de educación a través de telemedicina o a través de soportes psicológicos en estilos de vida saludable, a través de portales. Mucho de esto se basa en las experiencias de China, de Italia y de España. Entonces, obviamente, ellos tienen un apoyo fuerte en la parte de tecnología, pero también hablan de lo importante que es diseminar la información adecuada, poner límites a la cantidad de información y discutir abiertamente con los niños cada uno de los temas. Ya cuando tenemos alteraciones más importantes en el comportamiento, entonces tenemos que hacer terapia cognitivo-conductual con la activación comportamental, que implica, además de muchas estrategias, una higiene en el dormir,
en los ejercicios y alimentación saludable. Parte de lo que les estaba hablando anteriormente. Tenemos que tener un soporte grande en telemedicina, en donde los pediatras y todo el personal de salud tenemos que apoyar muy efectivamente a todos los padres. Y vienen otras intervenciones como son entrenamiento en estrategias de crianza, las redes sociales y la conectividad con la familia. Y aquí quiero dejar algo bien claro, y es que distanciamiento social no es igual a aislamiento social. Y ojo con esto, porque el aislamiento social es a lo que sometemos a nuestros niños o a nuestros ancianos, y aquí estamos quizá generando problemas más graves. Y obviamente los colegios van a jugar una parte fundamental en todo lo que es el equilibrio o la homeostasis de todo este problema, en donde parte del colegio es lo que los niños gritan por volver a tener interrelación con sus amigos, y esto es muy, muy, muy importante, sobre todo en los adolescentes. En otra revisión sistemática llegamos también, hecha por Gloss y de reciente publicación, vemos también que el proveer las necesidades básicas, como es comida y alimento, es importante, y el poder evitar todo lo que es el maltrato infantil, pero vuelve otra vez la parte educativa, tanto formal como no formal, en todo lo que es la higiene y en el comportamiento de salud. Y viene también cómo nosotros podemos incrementar todo lo que es una cultura en salud física y mental más apropiada a través del ejercicio, los juegos, dentro de la casa, ciertas disciplinas. Esto quiere decir monitoría y límites de parte de los padres que se tienen que ver reflejados en la exposición a los medios, tratar de evitar todo lo que son juguitos animados y limitar mucho el tiempo de exposición a los medios en lo posible, con un conocimiento importante en lo que es la higiene de salud y mucha paciencia por parte de los papás. Y en esto quiero hacer especial énfasis en lo que es la comunicación, generando seguridad y confianza en los niños. Y voy a recrearlos con las imágenes que ustedes están viendo. Las imágenes que están viendo nos van a mostrar cómo un niño desde temprana edad está arropado por ese ser que puede ser el abuelo y se siente absolutamente seguro en la medida que se siente otra vez en su ambiente, en el útero. Pero esa seguridad se la van a dar cada vez que uno se enganche con los niños y sobre todo en un ambiente familiar como es el comedor. Pero el comedor libre de distractores, en donde una de las cosas importantes es que mamá y papá puedan dedicarle tiempo y atención a los niños, a sus actividades, haciendo pausas activas de su trabajo y pudiendo interactuar en la vida con los niños. No se nos puede olvidar que somos todos modelos, que los niños nos están viendo a nosotros para poder superar adversidades. Yo con mis hijos les enseñé a montar en bicicleta y en mi generación había un payaso que se llamaba Pimplín. Y una de las canciones bien importantes que recuerdo con mucho agrado es pedalea y pedalea, pedalea y pedalea, a la meta hay que llegar. Y eso le estaba recordando aquí a mi nieto cuando les estábamos subiendo una salida y ustedes ven la cara de frustración que él tiene, pero al final está ahí montando en cicla y ya monta muy bien. Comunicación asertiva.
se va a traducir en una herramienta muy importante para que todos nosotros tengamos. Y es que frente a cualquier problema de un niño, mal comportamiento, no utilicemos el no utilicemos el grito, sino que utilicemos primero su nombre amoroso. Como lo llama mi mamá, a mí me llamaba Jimo. Y cada vez que me llamaba Jimo, yo sabía que no había problema. Pero cuando me llamaba Jaime Aurelio, dije, miércoles, ¿en qué le embarré? Así que siempre la primera regla es utilizar el nombre amoroso hacia nuestro hijo. La segunda regla, por parte del padre, es poder expresar su opinión. A mí me parece, desde la primera persona, que parece que no quieres comer, que no te gustan las verduras o no te gustan los vegetales. Y la tercera regla es darle opciones e invitar al niño a construir una solución. Quizá puedas comer más tarde. Quizá tengas un poquito más de hambre más tarde. Y si uno sigue esas tres reglas básicas, probablemente se va a comunicar mejor con el niño. Los miedos y las ansiedades, nuevamente los quiero recrear en las fotos, implican que hay una comunicación asertiva donde abordamos el miedo y la inquietud, brindándole al niño seguridad. Los pediatras vemos el primer miedo y lo conocemos como la angustia de separación al 8º mes. Y esa angustia de separación siempre se va a mejorar por el contacto físico de los padres y porque los padres le enseñan a dar un paso. Y quizá ese miedo le tenemos que dar un paso, 2 pasos o 3 pasos para que el niño pueda nuevamente coger confianza en sí mismo. Crianza la asimilo con la elevación de una cometa. La elevación de una cometa, uno le enseña al hijo a elevar la cometa y después le entrega la pita. Pero al igual que el hijo, la cometa vuela y vuela. Hay veces hay que recoger, hay veces hay que soltar la pita. Para eso está este modelo para que escuche atentamente a su hijo y dé mensajes absolutamente claros, precisos y breves, no cantaletas, claros, precisos y breves. Los niños aprenden a través del juego, juegos colaborativos, a través de la actividad física, pero hay otros instrumentos como es el canto, que pueden reducir el temor. Y tenemos que igualmente generar estrategias de higiene de sueño, dando actividades, ojalá que vayan disminuyendo todos los estímulos a la hora del sueño. Y sobre todo, siempre recordando las cosas positivas que ocurrieron del día. Terminar el día desconectando y terminar el día enviándole mensajes positivos al cerebro, agradables. ¿Qué actividad fue la más chévere que hiciste hoy? ¿Por qué la hiciste? Cuando un niño se acuesta pensando eso, probablemente su cerebro entra en ese estado de relajación, entra a secretar dopamina o serotonina y entra a cambiar toda la actividad metabólica a nivel cerebral. Se va a levantar de la misma manera. Les hablaba también, sobre todo en los adolescentes, que estamos viendo la depresión, y una de las cosas que podemos nosotros son técnicas de la terapia cognitivo-conductual que se llama activación conductual. Y esto es participar en actividades agradables o recordar actividades agradables. Cada vez que nuestra mente recuerde actividades agradables, se va a sentir ahí y va a empezar a secretar serotonina, dopamina, oxitocina. Y esto tiene una fuerte evidencia científica, como ven en la literatura. Tenemos que fomentar la resolución del problema y empezar paso a paso, de manera que nuestro hijo
pueda entender que el primer paso lo puede dar él, pero después de que uno, como papá, ha dado el primero, el segundo o el tercero. Tenemos que enseñarle al niño a controlar los comportamientos evasivos. Y probablemente necesitemos activar la red social, los amigos, la familia. Puede ser a través de tecnologías como la que estamos utilizando. Pero al final, y sobre todo los adolescentes, quizá necesiten sus amigos y quizá necesiten estar con ellos o salir con ellos para poder cambiar la dinámica. Los grupos de apoyo de padres son muy útiles también. Antes les hablaba de la teoría del día estructurado. Y aquí sí que es importante enviarles el mensaje de que hay que hacer todo lo posible por mantener las rutinas. Y estoy hablando de las rutinas de higiene, pero sobre todo el sueño. Como decía anteriormente, el sueño, desconectando las actividades y tratando de mantener el tiempo ideal de horas de sueño. Si estoy hablando de un niño de 4 o 6 años, pues probablemente las 10 horitas. Importantísimo también que los niños participen activamente en todas las actividades rutinarias que se vuelven pesadas para todos los que estamos en confinamiento. Pero que en la medida en que volvamos esto una actividad lúdica, donde los niños puedan ayudar, así tengan tropiezos, así tengan accidentes, puedan ayudar. Y en particular quiero hablar de la alimentación, en donde los niños van a manifestarse como opositores a comer frutas o a comer verduras o a comer esto o a comer aquello. Cuando los niños participan en la llegada de la alimentación, en la limpieza de la alimentación, en la preparación de la alimentación o aún en la cultivación de esos alimentos, como vieron que estaban participando en la huerta, ven el alimento de una manera diferente. Cuando ellos son capaces de ver y preparar el alimento y además el papá o la mamá hacerle toda la fiesta porque preparó algo muy rico, así no sea tan rico, pero uno le hace esa retroalimentación, el niño lo percibe diferente. Las actividades físicas, sobre todo en casa, hace parte de las cosas que también tienen una muy fuerte evidencia que sirven. Actividades que deben recordarles la infancia, el volver uno a vivir esos sueños de la infancia, a jugar esos juegos de la infancia, les va a ayudar muchísimo. Y a alejarse del televisor y hacerlo colectivamente. La familia son las que van a ayudar a los niños a controlarse, pero también a uno mismo. El juego libre y colectivo nos va a permitir recuperar esos sueños infantiles. Yo lo llamo el yoga infantil. El yoga infantil para mí es meterse en ese mundo infantil, donde cualquier cosa tiene un significado, donde no se necesitan invertir en juegos tecnológicos. Con pequeñas cosas se pueden jugar. Invita a la creatividad, invita a la imaginación. El aire libre, sacar a los niños al aire libre, bueno, ustedes tienen la ventaja de Florencia, que es una belleza de departamento, pero hacer actividades con los niños al aire libre es parte de las cosas que debemos hacer. La creatividad de los niños se debe fomentar en artes plásticas, en pintura, en todas las cosas, y le recuerdo a cada cual su infancia donde tenía que hacer casitas con paletas o llevar en las manualidades determinadas estructuras para el regalo de la madre o el regalo del padre. O hacer los juegos colectivos en las fincas, volver a reproducir, y sobre todo esto para adolescentes, para poder enganchar a la familia. Nos tenemos que dar pausas activas en las largas jornadas de trabajo
y tratar de periódicamente interactuar con los niños en actividades que nos aglutinen y poder cambiar la dinámica de lo que se está viviendo. Les hablaba también de la infomedia y el estigma que hay de eso. Y parte de lo que tenemos que hacer es ser muy claros en los mensajes que tenemos que dar y tratar de promover una comprensión precisa con claridad. Y esto se hace en el colegio o se hace en los lugares de trabajo, pero esto lo tenemos que modular. Y de alguna manera convertir los niños en agentes reproductores de esas medidas de salud pública, de manera que ellos se puedan empoderar de ese mensaje y enseñarle incluso a los adultos cómo comportarse. Tenemos que reforzar la sensación de altruismo y todas las medidas de bioseguridad que ya conocemos con mensajes claros y precisos. Y en ese sentido, parte de lo que tenemos que decir frente a los niños es que por fortuna los niños no van a sufrir la enfermedad. Y aquí están las estadísticas de nuestro hospital durante la pandemia. Hemos generado 1.530 pruebas hasta ayer. Solamente el 9% de esos niños nos han salido positivos. Y la gran mayoría de esos niños ha estado en urgencias o en la parte ambulatoria. Hemos tenido que hospitalizar a muchos de esos niños, pero la gran mayoría de ellos, 22, han sido fundamentalmente porque han tenido comorbilidades. Son muy pocos los que hemos llevado a cuidado intensivo y tenemos escasamente 6, 7 neonatos. Apenas se nos han muerto 2 pacientes, el 1.5% es de estos 132. Los niños, por fortuna, no tienen mucha característica para sufrir la enfermedad. ¿El por qué? Varias teorías. Lo primero es que hay una serie de receptores que se llaman los AC2 que se ha estudiado ya, y aquí lo estudió Mus, en donde la cantidad de receptores en los tejidos nasales, pulmonares e intestinales va aumentando de acuerdo a la edad. Es decir, que a menor edad, menor receptores y por ende el virus no tiene dónde llegar. Y esto se expresa en esta demostración del estudio. La otra teoría que tenemos es que la respuesta inmunitaria innata a las vacunas vivas, a las infecciones virales y en especial al virus sincitial respiratorio, hace que el sistema inmune del niño esté altamente estimulado y al llegar el virus, pues lo elimina. Sin embargo, los niños son portadores del virus y los niños sí pueden contaminar a aquellos familiares susceptibles. Eso quiere decir que si tenemos personas susceptibles en la casa como adultos o personas con cualquier factor de riesgo, pues sí tenemos que mantener todas las medidas de bioseguridad. Es importantísimo poder acudir a los portales y a toda la parte de salud y todas las agencias dedicadas a la niñez a nivel gubernamental, Colombia, o a nivel internacional, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana, USAID, van a tener portales donde va a haber un volumen de información muy importante que se puede consultar y se puede utilizar para que nos ayuden. Es decir, nos tenemos que educar, nos tenemos que capacitar frente a esto. Y con eso termino este recorrido en donde he tratado de compartir lo que he podido aprender a lo largo de este tiempo y he podido consultar en este tiempo. Invitándolos a un esfuerzo que estoy haciendo con mi esposa para tratar de apoyar a todos los padres en un canal de YouTube en donde estamos generando mucho material para capacitar a las personas
y que aquí está el link. Sandra, si lo tienes por ahí para que lo pongas en el chat y que lo puedan compartir. Y muchas gracias por la atención. Doctor Céspedes, muchísimas gracias por su compromiso y por el aporte invaluable que hace a nuestros niños caqueteños a través de este aporte, de esta información tan actualizada, tan importante en la atención y en el, digamos, en el encuentro que tenemos día a día todas las personas que atendemos a nuestros pequeños pacientes. Para mí es un honor, doctor, tenerlo a través de este medio. El doctor Céspedes, más que mi maestro, un excelente ser humano, un excelente pediatra, y de verdad que abordar estos temas nos invitan al compromiso tan grande que no solamente es el abordar la enfermedad en sí, todo lo que nos ha enseñado el COVID, sino ese manejo integral que no solamente los los niños, sino todos nosotros como seres humanos estamos aprendiendo a vivir en una pandemia. A todas las generaciones actuales pues no habíamos tenido que vivir una situación tan compleja. Y doctor, de verdad, gracias infinitas por todo este conocimiento tan maravilloso, tan actualizado y de tanta importancia. Yo invito a todos los participantes, primero agradecerles por acompañarnos. Tuvimos más de 56 participantes, doctor, en esta conferencia. Y a todos aquellos quienes tengan alguna duda, alguna inquietud, por favor, plasmarla a través del chat. Aquí nos preguntan. Bueno, todo realmente agradeciendo, doctor, magnífica conferencia, muchas gracias, muy completo, excelente, aplausos, gratitud infinita. No sé si de pronto alguno de los participantes está, quien quiera activar el micrófono lo puede hacer libremente y quien quiera realizar alguna pregunta. Doctor, yo tengo una inquietud. De verdad que sí, todo el tema es maravilloso y me queda siempre la duda cuando algún niño llega por algún síntoma, todo lo que estamos dejando de preguntar o de ver por el dolor de barriga puede ser muchas otras cosas, no necesariamente físicas. A veces nosotros nos apoyamos en psicología y trabajo social y pensamos que ya hicimos nuestra parte de solventar el tema. Ellos que también tienen mucho trabajo y muchas cosas que hacer. Entonces la inquietud es, deberíamos poder generar como un grupo de apoyo, no sé, se me ocurre de pronto, su merced que maneja tanta información al respecto, algo que nos pueda orientar, cómo se puede generar un grupo que realmente podamos apoyar a esos niños que están preguntando o gritando algo que nosotros no estamos escuchando por el síntoma que sí vemos. Gracias. Cuando les hablé de que la ciencia básica de la pediatría era que todos los pediatras entendiéramos que había una interacción entre lo biológico, lo ambiental y el desarrollo del niño, realmente los invito a abandonar simplemente lo biológico, que es donde lamentablemente nos concentramos, y entender que lo biológico puede estar alterando el comportamiento y puede estar alterando la salud, y que no necesariamente es una alteración de un órgano específico, sino una alteración que está mediada por algún neurotransmisor que te está generando esa sintomatología. La ventaja de los pediatras es que somos capaces de escuchar. La ventaja de los pediatras es que podemos ver sistémicamente a la familia, el colegio o la comunidad. Y en la medida que seamos capaces de hacer eso, en esa medida nos queda fácil poder abordar los problemas. Y quisiera insistir que muchos de los problemas de los niños son comportamentales. Y esos comportamentales desarrollamos esa habilidad para poder aconsejar a los papás, y realmente son pocas las cosas, fáciles las cosas que tenemos que hacer para llevar a una solución.
No necesariamente es enviarlos a psicología. Por supuesto que psicología es importante y por supuesto que tenemos que referir a nuestros niños. Pero no se nos puede olvidar que tenemos un trabajo como pediatras grande y que tenemos esa habilidad de comunicarnos con los padres, con las madres y con los mismos niños. Los niños ven en nosotros a alguien de confianza y nos siguen. Les dije y se los ratifico, somos modelos. Los niños nos imitan, nos escuchan, nos oyen. Tenemos que ser nosotros conscientes de que todo lo que hagamos lo están grabando y lo están oyendo. Gracias. Doctor, hay una inquietud. Preguntan que si usted cree que debamos enviar a nuestros hijos nuevamente al colegio. Esa es una decisión que se tiene que tomar en consenso familiar, padre y madre y niños, en donde, como dije, el riesgo para los niños es mínimo. Ellos probablemente, si se contagian, pues van a tener una gripa como cualquier otra gripa que tienen durante el año y su infancia o su adolescencia, que dura 2 o 3 días y se acabó. Pero los niños transmiten y se la transmiten a las personas de riesgo. Entonces ahí es cuando vienen consideraciones como que si vivimos con el abuelo o si el papá tiene factor de riesgo. Entonces tenemos que mirar cómo mantenemos pues todas las medidas de bioseguridad que ya conocen. ¿Qué pienso yo? Niños que han estado encerrados necesitan espacio para jugar y para interactuar. Y que necesitan interactuar con otros niños de la misma edad y jugar los juegos de la misma edad. Y eso hay que proporcionárselos. Adolescentes, como les dije, nos están llegando casi a diario intentos de suicidio al servicio de urgencias. Y creo que el salir y el poder jugar con pares de la misma edad les va a ayudar. Entonces hay que, al final, balancear riesgo-beneficios, pero al final es una decisión de cada padre que tienen que tomar. Depende también de cómo esté el colegio y qué tan adherente esté a las medidas de bioseguridad. Yo he tenido ya muchos niños que me llaman los papás porque su compañero o su compañera salió positivo. Me llaman, el niño ha estado bien, el niño transcurre en su aislamiento y probablemente esa estigmatización que estábamos hablando antes va a mejorar en la medida en que conozcamos más la enfermedad, aprendamos más a manejar la enfermedad, pues tal como lo hicimos con el H1N1 o con el mismo SIDA. Antes, cualquier persona que decía tenía SIDA, y yo hice uno de los primeros diagnósticos en Colombia, pues era el diablo en persona. Hoy no necesariamente. Hoy sabemos que es una enfermedad que se puede manejar y seguramente llegaremos a eso. Así que tenemos que hacer una construcción colectiva de conocimiento y aprendizaje, pero no se nos puede olvidar que quizá lo que estamos haciendo ahora puede tener un efecto en el cerebro del niño a largo plazo y puede alterar ese cerebro. Es decir, que una depresión mayor es un estrés tóxico que altera el organismo del niño. Eso es el balance que tenemos que hacer. Doctor, nos preguntan también que dice, en su momento, cuando hubo el pico en Europa, se afirmó que los niños que fueron positivos presentaron secuelas a nivel gástrico. ¿Conoce usted algún estudio referente al tema en América Latina? El síndrome inflamatorio sistémico lo estamos viendo. Tenemos alrededor de tal vez 8 o 10 casos en la cardioinfantil. Ninguno se nos ha muerto, pero sí tenemos ese síndrome y lo tenemos que tener en la mente todo pediatra. Es decir, niño que curse con diarrea, con hipovolemia, con fiebre,
y que esté positivo, pues eso lo tenemos que contemplar y tratar adecuadamente e intensamente. Y sí, hay varios estudios en América Latina donde, por ejemplo, hoy hablaba con el doctor Fernández, que es el autor principal de ese estudio en Colombia, y me decía, llevamos 30 casos en Colombia. Nosotros en cardio llevamos 10 de esos. Y probablemente hay subregistro y subdiagnóstico. Pero todo pediatra tiene que estar muy, muy atento y todo pediatra conoce. Como que se nos dio algo muy inapropiado. ¡Ay! Eso. Bueno, qué cosa, ¿no? Con eso respondí. Sí tenemos que estar alerta a eso, ¿ok? ¿Otra pregunta? No, doctor, esas son las preguntas que nos plasman a través del chat. Nuevamente manifestarle nuestra gratitud infinita. De verdad, para nosotros es todo un honor contar con todo su conocimiento, con su experiencia. ¡Ay, doctor! Y sobre todo, pues, todo este compromiso que tiene con esta población pediátrica, que muchas veces estamos limitados por la distancia, por las rigurosidades de la parte geográfica, por la parte económica. Y gracias, doctor, por su compromiso y su amor, por todo lo que hace por nosotros. Un abrazo enorme y mil gracias. Y ya sabe que es un caqueteño adoptivo, ya que lo esperamos en cuanto sea posible. Profe, ¿a usted le gustan los niños? Con nuestros brazos abiertos. Suerte. Mil gracias. Gracias a ti y a tan querida comunidad de pediatras caqueteños. Y a todos los que me escucharon, muchas gracias. Un saludito. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz Gracias. Doctor, gracias. Tengo 5 años y no se me para. ¿Qué pasa, profe? Gracias. Gracias. Muy valioso todos tus aportes.